Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión quiero analizar un poco a un señor, a un personaje que se llama Willie Pavel. Este señor se ha caracterizado últimamente por estar criticando a los hombres de Dios, sobre todo al pastor Juan Manuel Vaz, a Will Grant, a otro señor, un hermano que se llama, creo, Edgar Escobar, a hombres de Dios que tienen sus canales y que se han dedicado a predicar la palabra del Señor, y por no creer definitivamente como cree él y como cree un ala, ¿verdad? Una rama de la iglesia cristiana que es la pentecostal, que no cree en que la salvación se pierde, que no cree en tales movimientos del Espíritu Santo, el cual ellos promueven mucho y dicen de que si personas que no le dan esos arrebatos como los que le dan a ellos, pues entonces estos no tienen al Espíritu Santo, pues entonces son criticados. Sin embargo, me llama mucho la atención porque entonces sí defienden a personas y promueven las enseñanzas de personas como Yesenia Ten, de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, y obviamente que son estas personas, estos neopentecostales en el cual se han dedicado a promover la teología, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad. Entonces, por eso, sencillamente quiero ver algunas de las cosas que enseña y algunos de los videos que enseña este señor Willie Pavel, que les voy a dejar aquí comenzando para que vean y qué diferencia hay de una persona que sí predica la palabra del Señor a estas malas enseñanzas. Les voy a dejar el video y vuelvo y lo analizamos. Yatanama inda namaku Irrabakukukuku Antakuamata Urabashakatanama Esherebekita Namaheta Ashatanama Shabianda Kima. Tiene un género de lengua diferente, una lengua angelical, varón. Ushakata levakenda levaku. Itanima kimas shaka levaku. Dios me dice, suéltame la lengua de fuego, mujer. Suéltame la lengua de fuego. Mira ahí, mira ahí. Dios me dice, eres mi guerrera, eres mi guerrera, eres mi guerrera. El diablo se ha levantado y te levanta con los caninos del infierno. El diablo te ha tirado hasta con metralladora, dice Dios. Bautismo del Espíritu Santo ahora. Bautismo del Espíritu Santo ahora. Bautismo del Espíritu Santo ahora. Bueno, qué tristeza. Qué tristeza porque lo que estamos viendo aquí en este video es un poco más de lo que hemos visto por un poco de tiempo atrás. Entendemos que estas doctrinas del don de lenguas, en el cual no es nada parecido al don de lengua que la Biblia nos muestra y en el cual fue las lenguas en Pentecostés y mucho tiempo después, pues entonces vemos que ahora la glosolalia forma parte de lo que estos personajes le llaman don de lengua, en el cual dicen que si la persona no habla en lengua, pues nunca ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero Primera de Corintios 14 nos explica bien de qué se trata esto. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10 de Primera de Corintios 14, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, ninguno de ellos carece de significado.
pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y no podemos ignorar que Pablo fue una de las personas que más evangelizó. Pablo era un misionero nato. Imagínense ustedes que Pablo hubiese llegado a, a cualquier parte y en vez de predicar la palabra del Señor, como siempre lo hizo, en vez de explicar de qué se trataba la ley y ahora por cuanto vino Jesucristo, vino la gracia, que se hubiese puesto a hablar este tipo de glosolalia delante de todo el mundo. Rabacaca, cucu, rabacucu, rabacaca. Imagínense ustedes qué terrible error hubiese cometido Pablo, lo hubiesen apedreado, lo hubiesen sacado, lo hubiesen abofeteado, porque no tanto que no entendían lo que él quería decir en aquel entonces, porque la palabra no se había revelado como nosotros que tenemos una Biblia hoy, sino que él la estaba dando en aquel entonces, estaba explicando que el Cristo que había de venir que ya había venido y había resucitado, y por tanto esa gente no cree. Imagínense ustedes a Pablo explicándole a la gente de la ley, a los judíos, de esa manera como explican o como hablan esta gente. O sea, ¿en qué edificaría? Definitivamente ignoraría las palabras, como dice Pablo, serían extranjeros, pues ese no era el objetivo. El objetivo era que la gente entendiera. Por eso es que esta gente hoy, y basado en su error, por eso es que hay tanta gente hoy que se pierde, porque al ver las actuaciones, ¿verdad?, de esta gente, y yo diría que hasta demoníaca, pues obviamente, si tú llegas a un lugar, como dice Pablo, y tú ves estas cosas, ¿acaso estarían locos? Pensarán las personas. Pues tengo muchos testimonios de personas que han entrado a lugares como estos y han visto a personas hablando de esta manera y dicen, bueno, yo me voy de aquí porque si en realidad estos son los cristianos y están cuerdos, pues entonces, ¿quién serán los locos? Por eso dice, pero si ignoro yo el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla. ¿Cómo vas a evangelizar si no te entienden? ¿Qué habla sería? O sea, el que habla sería como extranjero para mí también. No hay comunicación. Así que dice también Pablo, vosotros pues anheléis los dones espirituales y procuráis abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿En qué edifica la iglesia esta práctica? Y ahí vemos a este señor criticando a los hombres de Dios que hablan frontalmente con palabras de sabiduría, con don de sabiduría, con dominio propio, y diciendo que estas cosas que practica, esto sí es de Dios, y que los otros son demonios, que los otros son perros, que son puercos. Eso pues definitivamente hay una gran incoherencia de parte de este señor, el cual se llama cristiano y se atreve a criticar a los hombres de Dios. El versículo 22 de 1 Corintios 14 también dice, sí que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino para los incrédulos, porque la profecía no es a los incrédulos, sino para los creyentes. O sea que si fuéramos a ver el contexto para poder edificar a la iglesia, sería mejor que hubiesen profetizado, en el cual sabemos también que ya los profetas no existen. Pero todavía usando ese contexto y diciendo que fuera para hoy también, entonces tampoco aplicarían las lenguas para hoy, porque las lenguas son ¿para quién? Para los que no creen. Y obviamente, ¿por qué? Porque en aquel tiempo no habían traductores como hay hoy, por eso las lenguas tenían que ser interpretadas. Dice el versículo 22, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto incrédulo que dirán, ¿acaso no están locos? Pues pensemos, qué ridículo es tan grande, qué incoherencia. El poder pensar de que yo sí estoy bien porque hago esto y los demás no, porque no me dan los arrebatos y los tembleques. Por eso es que yo quiero llamar a contar a esta persona, a este Willy Power, para que en vez de criticar tanto a los hombres de Dios, que simplemente se llama a contar y que vea que lo que está practicando no es nada más que lo que no está en la Biblia. Veamos otra parte de otro video que veo en su canal, el cual promueve, y ahí cerramos con un comentario. ¿Cómo te llaman? No te oigo. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Y por qué te metiste en ese cuerpo? No te pertenece, mentira tuya. No te pertenece. No te pertenece. No te pertenece. Ahí vieron a la señora, a la persona que estaba en el piso, ¿verdad? Supuestamente es un demonio en el cual está hablando lenguas. Entonces yo me preguntaría yo, si las lenguas que son las mismas lenguas que hablan estas personas que dicen tener la unción del Espíritu Santo,
Es la misma lengua que está hablando esta persona que está endemoniada en el piso en el cual promueven. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Se dan cuenta que estos son doctrinas de demonios? ¿Acaso la Biblia no dice que se aparten del mar en segunda de Corintios 6:14, donde dice, no se unan ustedes en sí mismos con yugo o en yugo desigual con los que no creen? Porque, ¿qué tiene que ver o en qué concuerda o qué tiene en común la justicia con la injusticia? La justicia con la injusticia. ¿O cómo puede ser la luz compañera de la oscuridad? ¿Cómo ese mismo Espíritu Santo del cual habla en lengua en un culto en el cual es la talla? Y también ahora también tenemos a esta persona que está en el piso endemoniado hablando las mismas lenguas que supuestamente habla un cristiano. ¿Se dan cuenta que es doctrinas de demonios? Y el apóstol Pablo ya nos venía advirtiendo sobre esto, sobre todo viento de doctrina de demonios que se iban a meter en la iglesia. Por eso los exhorto y que pesen los espíritus a que cada vez que vean estas personas sean denunciadas y que sobre todo que puedan ser llamados al arrepentimiento, porque aún vemos que la intención de esta persona no es mala, porque está en los altares, está predicando, quizás a lo mejor tiene celo de Dios, pero está evidentemente equivocado. Así que los bendigo en el nombre de Cristo. Dejen los comentarios abajo para que podamos ayudar, sobre todo a la comunidad cristiana, a que se le puedan ser reveladas todas estas cosas que aún están metidas en la iglesia y no crean que hace tanto, porque estos son doctrinas del 1800 o un poquito más. Así que los bendigo en el nombre de Cristo. Paz del Señor.